Vamos a arrancar directamente con el bloque 2, que es de arquitectura sustentable. Y Charlie Caramanian les va a contar sobre su experiencia haciéndose una casa sustentable. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a la gente de Sustentator, especialmente a Rodrigo por invitarnos a compartir el proyecto de la Casa G con todos ustedes. Esta experiencia arrancó hace más o menos 2 años. Esta es mi familia. En casa hace tiempo tenemos inquietudes por el verde, por el medio ambiente, reciclamos nuestros residuos, tenemos nuestra huerta orgánica. Y vivíamos acá muy cerquita en Núñez, en un departamento, hasta que decidimos mudarnos a Cañuelas. Nos juntamos con la gente de Sustentator, les planteamos nuestra idea, queríamos construir una casa verde, una casa sustentable, y servir de ejemplo, mostrar que en Argentina hoy es posible hacerlo, y que si bien sale inicialmente aproximadamente un 20% más, esta diferencia se recupera en el corto plazo. Lo que hicimos fue entonces hacer el proyecto, un plan de marketing. Nosotros vendimos nuestro departamento, con ese dinero financiamos el coste de una casa, como yo digo, ni verde ni inteligente, y la diferencia la aportaron distintas empresas, más de 50 empresas que son sponsors de la Casa G, en su mayoría empresas locales, que fabrican productos y servicios verdes, sustentables y amigables con el medio ambiente. La idea también era romper el mito que una casa sustentable no necesariamente tiene que ser una casa de adobe y paja, como la que vemos acá. Puede ser una casa moderna, puede ser una casa del estilo que a ustedes les guste, y ser consciente y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo. No voy a charlar lo que es el concepto sustentable porque ya lo han expuesto muy bien la gente que me precedió. Pero básicamente lo que tenemos que tratar de hacer es, cuando construimos, es tratar de generar el menor impacto posible en el medio ambiente, y sobre todo tener en cuenta que una construcción es un compromiso con el medio ambiente y con la sociedad de más de 100 años. Uno no construye algo para que dure poco, sino para que dure mucho, y tiene que pensar en los materiales que utiliza y cuál va a ser el destino final de esos materiales. Por otro lado, el impacto ambiental de las construcciones consume el 40% de las energías primarias del país, ya sea en la construcción como en el mantenimiento y la operación de los hogares. Nosotros lo que hicimos inicialmente fue relevar cuáles eran los antecedentes, cuáles eran las experiencias y cómo se construía de manera sustentable en el mundo. Nos basamos en las normas LEED, en las normas BREEAM, en las normas Passive House, y estudiamos en cada país cómo se implementaban estas normas. Lo que hicimos fue localmente buscar productos y servicios, y en el caso de que no los hubiese, los desarrollamos en forma conjunta con nuestros proveedores y sponsors. Básicamente, lo primero que hay que hacer cuando uno diseña una casa es pensar en el diseño, y básicamente que sea un diseño bioclimático. El diseño bioclimático no es algo nuevo, es algo que se viene haciendo desde que el hombre es hombre, en la construcción de sus hogares. Antes, al estar más en contacto con la naturaleza, lo que hacía era se fijaba en las estaciones, en el sol, en las orientaciones. Con la industrialización, lo que sucedió cuando surgieron los elementos de climatización e iluminación, que se buscó hacer eso masivo, y se perdió un poquito ese concepto. Luego de la crisis energética, la gente se está replanteando todo esto, y lo que busca es lograr el impacto menor en el medio ambiente y, por supuesto, cuidar el bolsillo, porque mes a mes uno paga su factura de gas, de luz, y son cada vez más abultadas, ¿no? Diseño bioclimático, ¿cómo lo aplicamos en la Casa G? En principio lo que hicimos fue el diseño del proyecto, hicimos un CAD, una maqueta virtual, y lo sometimos a las distintas sombras de las estaciones del año. Es un terreno bastante irregular, allá tienen el norte, acá tienen el sur. Lo que hicimos fue, al sur, generar un gran paredón para parar los vientos predominantemente fríos del sur, pequeñas aberturas, porque siempre las ventanas son el punto débil de la casa. Hacia el norte, la galería desplegada con ventanales más grandes, con grandes galerías, para poder controlar la incidencia del sol en las distintas estaciones. Pusimos la pileta muy cerca de la casa, para que los vientos cálidos del norte, al pasar por la pileta, se refresquen y salgan por este hueco en la galería, a través del árbol. Y distintos criterios que tienen que ver con la sustentabilidad, que se los voy a contar un poquito más adelante.
Pérdida de calor. Lo segundo más importante cuando uno diseña una casa es qué materiales utiliza, porque gran parte de la energía se utiliza para lo que es climatización y gran parte de la pérdida se da por el techo, las paredes, en menor medida en los ventanales, porque hay menos ventanales en la casa y un poco menos en el suelo. Hay distintos materiales en el país para construir. Lo que nos encontramos es, cuando hicimos un análisis, un sondeo del mercado, es que la gente sigue prefiriendo lo que es el ladrillo. Muchos son hijos o nietos de inmigrantes y tienen esta idea de que una casa debería ser sólida y golpear una casa que se sienta fuerte lo consideran un sinónimo de solidez, cuando no necesariamente es así. Lo que nosotros hicimos es buscar una solución intermedia. Tenemos el ladrillo, tenemos la doble pared de ladrillo, y antes que nada les cuento un tema que tiene que ver con la transmitancia térmica. La transmitancia térmica es el tiempo que demora el frío o el calor de pasar de un lugar al otro, a través de las paredes. Esta transmitancia térmica se da a través de la convección y la transmisión térmica. Entonces, existe hoy en la provincia de Buenos Aires una nueva ley que dice que tenemos que tener como mínimo un 1 de transmitancia térmica. A medida que el valor es más bajo, es más eficiente la casa. Nosotros con un ladrillo común estamos llegando a 1,74. No cumplimos con la ley de eficiencia energética. Lo que sucede es que los municipios no hacen control de esto y el 80-90% de las casas se siguen construyendo de esta manera. Si uno utiliza pared doble muro con cámara de aire, está en 1,01, está más o menos cumpliendo con la ley de eficiencia energética. Si utiliza doble muro con EPS, con Tergopol en el medio, estás en 0,42. Ya estamos duplicando la eficiencia de lo que pide la ley de eficiencia energética. Esta es la solución que adaptamos nosotros porque optamos en este primer momento no recurrir a estas nuevas tecnologías, por esto que yo les cuento que la gente todavía no está adaptada. Entonces, como queremos ser un ejemplo, si hacemos una casa íntegramente de Tergopol, la gente no tendría interés y no se sentiría identificada con este tipo de casa, este tipo de tecnologías. Pero fíjense cómo estas tecnologías llegan hasta el 0,22 de eficiencia térmica. En el caso nuestro, aparte, elegimos este tipo de tecnología que es doble pared con Tergopol en el medio porque al recuperar el agua de lluvia, nosotros tenemos varios caños pluviales que pasan por las paredes y necesitábamos un muro ancho para poder permitir este tipo de bajadas. En el techo utilizamos EPS, en los suelos utilizamos EPS y en las paredes utilizamos EPS. O sea que la casa en toda su envolvente tiene poliestireno expandido dentro de la mampostería. Un ejemplo concreto, fíjese que este es el sistema de climatización por suelo radiante. Generalmente se pone una serpentina cada 15 centímetros en una casa convencional, nosotros la estamos poniendo cada 30 centímetros. O sea que estamos utilizando la mitad de climatización que hace falta para una casa convencional y la mitad de material también, ¿no? Otro tema que trajimos de vuelta, porque se ha perdido un poquito el uso y la costumbre, es el de usar persianas, en este caso persianas tipo barrio, que tiene muchas ventajas. Control solar activo, nosotros tenemos que parar el sol antes que ingrese a la casa, no sirve de nada pararlo una vez que está dentro, porque se genera el efecto invernadero. Tenemos control de iluminación, control antivandalismo, podemos proteger los vidrios cuando llueve y no tenemos que consumir en limpieza, control de presencia, distintos beneficios que son solamente los podés proveer con lo que es aberturas con persianas tipo barrio. Aparte utilizamos carpintería de PVC con doble vidriado hermético con ruptura de puente térmico. A diferencia de las de aluminio, el marco no transmite o tarda mucho menos en pasar el frío o el calor de una parte a la otra y evitas la condensación en los ambientes. En lo que es techo, nosotros al tener paneles fotovoltaicos y colectores solares, optamos por pintar el techo de color blanco con una pintura especial de Sika. Otra alternativa, en caso de haber tenido lugar, hubiese sido los techos verdes, que también es muy eficiente y aparte contribuye de otra manera con el medio ambiente. Climatización. Una de las cosas, bueno, hace calor afuera. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos un sistema de climatización es cuál es la matriz energética actual y cuál va a ser la matriz energética futura en Argentina. Hoy por hoy, más del 80% de la electricidad se genera a través de combustibles fósiles, pero esto supuestamente no siempre va a ser así porque es la tendencia mundial y acá tenemos una proyección para el año 2030 donde ya la matriz está cambiando, ya tenemos una buena parte solar, eólica, hidro y geotérmica. Entonces,
Nosotros estuvimos estudiando distintas alternativas, empezamos viendo lo que es la geotermia, aprovechar la temperatura del suelo a 1,5 metros, 2,5 metros, siempre tenemos una temperatura constante de 18 grados, sacando este calor o este frío de acuerdo a la época del año, mediante una bomba de calor, nosotros tenemos que aportar mucho menos energía, ya que gran parte de la energía está contenida en el suelo. Nos encontramos al hacer las excavaciones y los estudios del suelo que a 1,5 metros teníamos agua, por lo tanto tuvimos que descartar esta opción y fuimos por esta opción que también es muy sustentable, es la aerotermia. Lo que se hace es sacar el potencial térmico del aire, funciona algo así como un equipo split, pero a diferencia del equipo split, tiene una bomba de calor con tecnología inverter. El equipo externo es una unidad externa y la interna es una caldera que calienta o enfría agua. Esta caldera tiene un 400% de eficiencia energética en comparación con lo que es una caldera de gas. Las actuales tienen 89% y las nuevas que están en el mercado que recuperan el calor de la salida llegan al 107%. ¿Por qué es esto? Porque el 75% de energía se obtiene del potencial térmico del aire y solamente se utiliza un 25% de energía que provee la casa. Es un sistema mucho más apto además para poder usarlo con paneles fotovoltaicos al tener un consumo energético mucho menor. El sistema elegido es un sistema que se llama Thermavi de la empresa LG y como les comentaba, es una unidad externa que en frío calienta agua, el agua caliente va a la losa radiante, el agua fría mediante fan coils refresca el aire de la casa. Además nosotros tenemos en el techo 4 colectores solares que calientan el agua corriente sanitaria con la que nos bañamos, aporte el 85-90% del agua caliente sanitaria y en caso de invierno, días nublados que no alcanza, el mismo equipo Thermavi del eje, mediante una doble serpentina, calienta esta agua también. Entonces cumple doble función de climatización y agua corriente sanitaria. Otro de los aspectos importantes en la casa G es la conservación del agua. Nosotros captamos agua de lluvia, reciclamos aguas grises y procesamos aguas negras. En este caso, en el caso de aguas de lluvia, captamos sobre los 300 metros del techo, las conducimos a 2 tanques de 5.000 litros enterrados en el jardín. Esa agua de lluvia es limpia, es almacenada. Luego, lo que es el agua de las duchas y los lavados pasan por un filtro de aguas grises, se desinfectan y se juntan también en un tanque intermedio mezclador y luego todas estas aguas se utilizan para lo que es riego del jardín, mochila de los inodoros, limpieza de la casa, todos los usos que no requieren de agua potable. Solamente reaprovechando lo que son las aguas grises, las aguas que genera cada persona en la casa, estamos recuperando 1.000 litros diarios de agua. En el caso de las aguas negras, que son las aguas de bidet e inodoro, nosotros lo procesamos en un biodigestor de la marca Rotoplast. Esta agua sale prácticamente limpia por un lecho nitrificante y lo que hace es regar el cerco perimetral de la casa, de modo que todas las aguas se procesan dentro de la casa. Este es otro de los temas que habitualmente me preguntan, ¿qué tiene que ver una piscina? ¿Puede una piscina ser sustentable? La pregunta es sí, o depende. Nosotros en un comienzo lo que estamos haciendo es llenar la pileta con agua de lluvia. En caso de que no tengamos el agua suficiente, nosotros tenemos una bomba de Grundfos con un sistema solar, es una bomba que funciona por paso variable y con un sistema solar autónomo, por lo tanto no se consume energía para llenar lo que es el agua. El agua, en vez de usar cloro, lo que usamos es un sistema de ionización de plata y cobre, es un sistema que también se conoce desde la antigüedad. Si ustedes se fijan en una fuente donde tienen las monedas van a ver que nunca se pone fea esa agua porque las monedas liberan iones de cobre que lo que hacen es desinfectan el agua junto con lo que es la plata. Es una tecnología que reflotó en los años 60 la NASA en las misiones Apolo para potabilizar el agua de los integrantes y hoy se está usando en las piscinas, es un sistema local que se fabrica en el país y en menos de 1 año y medio se amortiza por la diferencia del uso del cloro. Y tenemos ciertas ventajas como no tener que transportar el cloro, que es nocivo para la salud, el medio ambiente, para la gente que se tiñe el pelo no tiene problemas de tener que tenerse muy, muy seguido y otros temas personales. Después, por otro lado, lo que hacemos es una climatización pasiva y una climatización activa de lo que es la pileta. Usando un revestimiento de color oscuro, lo que ganamos son 2 o 3 grados de temperatura del agua y además en verano nos sobra potencial térmico de los colectores solares que están en el techo y mediante un intercambiador de calor lo aportamos también a la pileta. Uso eficiente de la energía.
Este es el sistema más eficiente que conocemos hasta ahora. La realidad es que en base a la matriz energética que yo les comenté actual, la energía más sustentable es la que no se consume. Pero la realidad es que nosotros vivimos en una sociedad y queremos no resignar confort. Obviamente tenemos que pensar cómo hacer para gastar menos energía. La casa, como les comenté, utiliza colectores solares para calentar el agua corriente sanitaria, paneles fotovoltaicos para generar entre el 60 y el 80% de la energía que consume la casa, y estamos estudiando la incorporación de energía eólica de desarrollo local. Lo que es iluminación, utilizamos todo LED. Todos los ambientes tienen aberturas hacia el exterior, salvo 2 o 3, que por un tema de diseño no tienen ventanas. En ese caso utilizamos túneles solares de Velux, que lo que hacen es captar la luz desde el techo mediante un tubo espejado y lo aporta al ambiente, de manera que de día no tenemos que prender una lamparita en lugares donde no hace falta. Bien. Ahora, yo les comenté que lo que vamos a hacer durante los próximos 2 años es demostrar que esta inversión, esta sobreinversión en una casa verde se recupera en el tiempo. Como todo en la casa es eléctrico y agua, lo que vamos a colocar son 2 medidores con tecnología Smart Metering que miden en tiempo real el consumo eléctrico, ya sea en kilowatts, bueno, valorizado en horas, valorizado en plata, y de esa manera tenemos un control mucho más preciso, y en una segunda etapa, cuando domoticemos la casa, lo que permite es automatizar la apertura de las persianas y evitar generar picos de consumo, que eso es lo más perjudicial para la red y lo más oneroso también para el bolsillo. El origen de los materiales que elegimos, un poquito les conté al principio. Nosotros trazamos un radio, buscamos que todas las empresas fueran lo más cerca posible. Por ejemplo, lo que son las puertas están hechas con madera de bosque de cultivo de la fábrica Oblac, que está a menos de 10 kilómetros de la planta. Todo esto pensando y midiendo cuál es la huella de carbono de la casa. Los pisos de Patagonia con material multilaminado y solamente la última capa de madera noble, para obviamente preservar los bosques, todo certificado FSC. Los productos certificados Energy Star. Las empresas que elegimos nos fijamos que fuesen ISO 14001. Utilizamos materiales como los pisos de porcelanato con 20% de material reciclado, las pinturas con bajo contenido de componentes volátiles y formaldehídos. Por otro lado, cuando iniciamos la gestión, cuando iniciamos la obra, lo que hicimos fue hacer un cerco perimetral para no invadir visualmente y además para contener lo que son los residuos de la obra. Por otro lado, esta madera, cuando termina la construcción, la vamos a utilizar para los bancanales de los cultivos de la casa, se reaprovecha. Se utiliza una lámina geotextil en el suelo para evitar cualquier tipo de lixiviado que pueda haber durante la obra. Además, refuerza lo que es el cimiento de la casa. En obra, con los primeros palets que llegamos, hicimos contenedores y todos los residuos de la obra se fueron separados, y al final de la obra se dispuso todos los residuos, y esto fue la semana pasada. Generamos 7 contenedores de basura separada por tipo, en una obra que duró 1 año y medio, cuando en una obra habitualmente se generan unos 5 contenedores por mes. En el caso de los cimientos usamos polietilenos de material reciclado y recuperado, que no solo es ecológico en el medio ambiente porque estamos reaprovechando el material, sino que es mucho más económico que el material virgen. La gente no lo utiliza porque no lo conoce. Los residuos de la casa, obviamente cuando estemos habitando vamos a seguir separando lo que son los residuos de la cocina, sobre todo, muy importante lo que habló la gente de Ledesma, de separar los residuos en origen. Lo que hicimos con un proveedor de cocinas local, Batista, que es bastante conocido. Diseñamos una nueva línea de muebles de cocina ecológicos con madera certificada FSC, con maderas y listones con 75% de material reciclado, y utiliza un polímero base de maíz. Por otro lado, tenemos 6 contenedores, 2 en la cocina y 4 en el lavadero, para poder separar los residuos a medida que se van generando. Lo mismo con la línea de placares, que es certificada FSC. Estos son 2 de los productos que desarrollamos junto con nuestros sponsors y que van a ser lanzados a través de la inauguración de la Casa G. La huerta, el invernadero anexo a la casa y la huerta orgánica. Estas son fotos no actuales, sino de mi familia en la huerta actual. Básicamente no hay mucho más que decir en cuanto a los agroquímicos. Tratamos de cuidarnos de lo que comemos. Bueno, lo que es todo los elementos eléctricos de la casa. Utilizamos todos elementos bajo consumo, tecnología LED, en el caso de lavavajillas y lavarropas de la línea LG con bajo consumo de agua.
utilizamos también, que es muy interesante, una central meteorológica propia que nos informa en tiempo real la temperatura, la humedad, pero además nos informa el nivel de CO2 en la casa y nos invita a tomar medidas correctivas en caso que se eleve mucho. En el caso de nuestra casa, el nivel de CO2 sería generado por la propia respiración, no por los artefactos, porque utilizamos todo eléctrico. Hablando de todo eléctrico, hornos a convección, eléctricos y anafes a inducción, que son más eficientes inclusive que los hornos a gas. En el garage no tenemos un auto de estos por ahora. Lo que sí hicimos es dejar preparado 2 tomas de 20 amperes, que son 2 tomas como uno dejaría preparado en caso de colocar un aire acondicionado, porque pensando en una casa, uno piensa en una casa para 100 años, y si bien nosotros no lo usemos, nuestros hijos o generaciones futuras van a tener un auto eléctrico, y el hacer pensando antes y no romper es también un tema de sustentabilidad. Bueno, esto es finalmente, la casa va a tener un observatorio astronómico en el techo. Muchos personas me preguntan qué tiene esto de sustentable. Sobre todo, bueno, estos son los sponsors que nos acompañaron en la obra. Cuando fui a visitar al primer sponsor me preguntó, muy lindo el proyecto, pero ¿qué tiene que ver el observatorio con la sustentabilidad? Al primero le dije que, bueno, era un hobby personal, que me gusta mirar las estrellas, y me miró con cara raro. Entonces, al siguiente sponsor que me lo preguntó, lo que le dije fue que uno, cuando se da cuenta del tamaño del cosmos, del tamaño de nuestro sistema solar, y toma conciencia que nuestro planeta es el único en el sistema solar con agua en estado líquido, empieza a valorar lo que tenemos en casa. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Charlie. Se me ocurre, ¿alguno tiene alguna pregunta con Charlie? Porque esto es algo que uno puede aplicar en su casa. ¿Tienen preguntas? Buenísimo. Dale nomás, es bastante chico el lugar. Sin miedo. Ya, habitualmente, cuando uno hace un proyecto, una casa vivienda, le puede tomar 2 o 3 meses. A nosotros nos tomó 6 meses hacer el proyecto, un poquito porque teníamos que generar hacer la búsqueda de materiales y todo un proceso que la idea es que para quienes quieran construir nuevamente una casa ecológica, el camino esté allanado. Nosotros, a partir del mes que viene, cuando inauguremos la casa, toda esta información va a estar disponible de manera gratuita para la gente en nuestra página web, y hoy mismo nos pueden seguir en Facebook y ver, nosotros todos los meses subimos fotos de avances de obra y explicamos por qué elegimos cada producto, qué tiene sustentable, cómo lo implementamos, un poquito para que en el futuro hacer una casa sustentable sea igual de convencional y nos lleve el mismo tiempo de desarrollo en el proyecto que una casa estándar, ¿no? Bueno, Cañuelas es un lugar que habitualmente nosotros vamos, tenemos familia, nos gusta, tiene buenos colegios, mi familia se mudó toda para allá y decidimos radicarnos en Cañuelas. No es más lejos que Pilar, está a 60 kilómetros y tiene buenas autopistas, cuando no hay piquete, ¿no? Perfecto. Claro, bueno, cuando planteamos el proyecto y nos acercamos con la gente de Sustentator, les planteamos el proyecto, y obviamente esto no lo puedo haber hecho si no me acompañaba mi familia. Mi mujer me dijo, esto no quiero que sea un reality show. Entonces, lo que hicimos fue documentar todo el proceso de construcción. Para el día de la inauguración está invitada la prensa, vamos a generar 2 o 3 videos y vamos a hacer una visita virtual de la casa sacando fotos 360 en cada ambiente para que la gente pueda asistir. Al estar esto dentro de un barrio cerrado no podemos dejar entrar gente, aparte, obviamente, porque por motivos razonables, ¿no? Bueno, básicamente nosotros, como lo hicimos, esto es un proyecto que no es un emprendimiento, digamos, comercial, es un emprendimiento privado, que lo hicimos un poco por vocación.
estamos corriendo atrás de la coneja, como quien dice. Hemos recolectado todas las métricas de la casa durante la construcción y nosotros ahora tenemos que procesar toda esta información. Básicamente tuvimos en cuenta al momento de elegir los materiales, y como les comentaba, la proximidad de las plantas, los materiales que elegimos, el componente de reciclado. Y básicamente, para saber que estábamos haciendo las cosas bien, nosotros nos fuimos comparando con la norma LEED. Nuestra casa hubiese obtenido 64 puntos, o sea, hubiese sido una casa Gold, que es bastante importante. No certificamos LEED porque hoy en Argentina no hay auditores LEED y teníamos que haber traído 2 auditores desde Estados Unidos y no solo pagarlo, sino la huella de carbono que generaba el viaje en avión, para que en una segunda casa que se generara tener que hacer lo mismo. Entonces, estamos en conversaciones con el Argentina Green Building Council para tratar de generar auditores en Argentina para poder certificar casas en el futuro, ¿no? ¿Alguna más? Bueno, los costos, nosotros particularmente de esta casa la hemos calculado más o menos en 5.000 pesos por metro. La realidad es que al tener distintos sponsors que han aportado los materiales, cuando terminemos la obra vamos a hacer el cálculo fino y vamos a tener dentro de la página web una página de métricas en la cual muestre el tiempo de amortización de cada una de las tecnologías verdes. Entonces uno va a ver, por ejemplo, que lo que son las aislaciones térmicas se amortizan en 2 años, los colectores solares en 4 años y medio, y así cada una de las tecnologías para entender en cuánto tiempo se amortiza. Es cierto que esta casa inicialmente es más cara, en otros países esta diferencia se financia con créditos verdes, hipotecas verdes, acá lo tiene que poner el propio bolsillo. Depende un poquito, como decía el primer Charlie en la charla, el que puede hacerlo, y muchas veces la idea nuestra es mostrar que es más valor para nosotros, para la sociedad y para el bolsillo inclusive, aportar en estas tecnologías verdes que tienen un recupero, o sea que el efecto en el bolsillo es neto y a partir de los 2-3 años es plata que uno gana, pero aparte está dejando una casa por 100 años, 150 años, una casa verde que contamina menos para la sociedad. 2 preguntas más. Dos más, sí. Para, estaba la... Ahí va. Claro. Tal cual, tal cual. Tal cual. Hoy, mira, hoy la casa con los paneles fotovoltaicos que estamos colocando en un primer momento, el tema es que los paneles fotovoltaicos es lo más caro de la casa y lo que más tardás en amortizar. Estás en el orden de los 12 años, más o menos 13 años, 12, 13 años es la amortización de los paneles fotovoltaicos. Eso ahora, a medida que los subsidios los van quitando, este número va a ir bajando y nosotros lo vamos a ir actualizando en nuestra página web. Pero hoy absorbemos el 60% del consumo de la casa. Tenemos lugar para colocar otros 10 paneles fotovoltaicos y absorber el 100% del consumo de la casa. La idea era no hacer esta erogación al inicio, primero que ya no teníamos presupuesto, y segundo, que al ser la tecnología más cara, no queríamos dejar de ponerla porque también el mensaje nuestro es, el que pueda ponerlo, póngalo, porque en toda economía de escala bajan los costos y en el día de mañana van a ser más baratos los paneles fotovoltaicos. Queríamos poner una cantidad que sea significativa de este menor consumo que estamos teniendo en la casa, ¿verdad? Hoy 60, varía entre 60 y 80, 60 en invierno, 80 en verano, digamos, por la incidencia y la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Una pregunta más ahí. Sí, el proyecto lo presenté personalmente justamente para tratar de evitar cualquier tipo de roces. Cañuelas es una municipalidad, es una ciudad que tiene casi 50.000 habitantes en toda la región, pero sigue teniendo las costumbres de un poco de campo y esa amabilidad de pueblo, que es un poquito lo que nos gustó para irnos allá. Y es algo que uno charla con la persona que justamente te atiende el trámite y se los explicás, les interesa, les gusta. La idea, estamos en contacto con la intendenta de Cañuelas, la idea es también que este proyecto sea declarado de interés ambiental. Estamos tratando de trabajar hacia que esto pueda ser difundido lo más posible. Gracias.